Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos, una de esas que te hacen parar lo que estás haciendo y decir, ¿en serio? El título lo dice todo, y es que el 25 de diciembre de 2025 nos ha traído una noticia impactante que ha tomado por sorpresa a muchísimas personas. Sí amigos, vamos a hablar de Mert y Afra y de esa noticia que está dando la vuelta al mundo y generando un montón de conversación. Si eres fan de esta pareja o simplemente te gusta estar al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo y las relaciones, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre traemos lo último y lo más interesante. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Así que, ¿qué ha pasado con Mert y Afra el 25 de diciembre de 2025? Bueno, la noticia es realmente sorprendente y ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Imaginen en pleno día de Navidad, cuando muchos esperábamos noticias de regalos, reuniones familiares y quizás alguna que otra celebración pública, ¡zas! Aparece esta bomba informativa. Se trata de un giro inesperado en su relación, algo que sinceramente pocos veían venir. La información que ha salido a la luz es tan impactante que ha llevado a muchos a cuestionar todo lo que creían saber sobre su relación. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Mert y Afra han sido una de las parejas más seguidas y comentadas en los últimos tiempos. Su química en pantalla, su estilo de vida y la forma en que compartían su vida con sus seguidores, los habían convertido en un referente para muchos jóvenes y admiradores. Siempre se les veía radiantes, como la pareja perfecta, una imagen que muchos envidiaban y que transmitían con total naturalidad. Por eso, la noticia que ha surgido ahora es aún más difícil de procesar. La información exacta que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada por fuentes bastante fiables, es que Mert y Afra han decidido tomar caminos separados. Sí, han roto. Lo que ha conmocionado a tantos es la manera y el momento en que esto se ha dado a conocer. No ha sido una despedida discreta, sino más bien un anuncio que ha resonado con fuerza, acompañado de detalles que han añadido un nivel de sorpresa y especulación. Se habla de que la decisión fue unilateral, o al menos, que una de las partes tomó la iniciativa de forma muy contundente. Esto ha llevado a teorías y a un sinfín de preguntas sobre las razones detrás de esta ruptura. Lo que más se está comentando en las redes sociales y en los medios es la aparente frialdad, o la falta de explicación detallada por parte de la pareja. A menudo cuando una pareja tan popular rompe, hay un comunicado conjunto o al menos una explicación más o menos vaga sobre diferencias irreconciliables, o necesidad de espacio. Sin embargo, en este caso parece que ha habido una comunicación mucho más directa, quizás incluso sorpresiva para una de las partes, o al menos así lo sugieren las filtraciones y los comentarios de personas cercanas a ellos. Hay quienes especulan que la presión mediática, las agendas de trabajo tan apretadas que ambos manejan, o quizás diferencias profundas en sus planes de futuro podrían haber sido los detonantes. Otros apuntan a un posible evento específico que haya precipitado la decisión. Lo cierto es que hasta ahora, no ha habido una declaración oficial conjunta explicando los pormenores, lo que alimenta aún más el debate y las conjeturas. Además, el hecho de que esto ocurra el día de Navidad añade una capa de ironía o drama que no pasa desapercibida. Para muchos, la Navidad es un símbolo de unidad, de familia, de amor y de renovación. Anunciar una separación tan importante en un día así, para algunos, sugiere un nivel de urgencia o de finalización absoluta. Podría ser una forma de cerrar un capítulo definitivamente antes de empezar el nuevo año. O quizás es una señal de que las cosas se habían vuelto insostenibles y ya no podían esperar más. Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los hashtags relacionados con Mert y Afra se han convertido en tendencia mundial. Los fans están expresando su sorpresa, su tristeza, y muchos están debatiendo sobre quién creen que tiene la culpa, si es que la hay. Algunos defienden a Mert, otros a Afra, y hay quienes simplemente lamentan el fin de una relación que admiraban. Es fascinante ver cómo una noticia así puede movilizar a tanta gente y generar tantas opiniones. También hemos visto a celebridades y figuras públicas reaccionar a la noticia, aunque de forma general, sin entrar en detalles. Comentarios de apoyo para ambos, mensajes de comprensión y de respeto a su privacidad, son los que más han repetido.
Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sentimientos y que atraviesan momentos difíciles, al igual que cualquiera de nosotros. Analizando un poco más a fondo, ¿qué podemos aprender de esta situación? Si bien es fácil dejarse llevar por el drama y la especulación, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas. La línea entre la vida privada y la vida pública se vuelve muy delgada cuando eres una figura reconocida. Cada gesto, cada publicación, cada ausencia, es analizada y comentada. Y cuando llega un evento como este, la presión se intensifica enormemente. Por otro lado, es importante recordar que solo conocemos la versión que se nos presenta. La información que llega a nosotros suele ser filtrada, editada o, en muchos casos, incompleta. Las razones reales detrás de una ruptura suelen ser complejas y personales, y a menudo involucran matices que el público general desconoce. La forma en que Mert y Afra han manejado este anuncio, o la forma en que la noticia ha salido a la luz, sin duda deja mucho que desear en términos de comunicación. Pero también puede ser un reflejo de la dificultad de comunicarse en momentos de crisis emocional o de conflicto. La decisión de hacerlo público, y más aún en una fecha tan significativa, es un tema que dará para mucho debate. Algunas de las teorías más populares que circulan actualmente son: primero, se habla de una posible infidelidad, aunque no hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Es uno de los clichés más recurrentes cuando una pareja rompe, y la falta de detalles alimenta esta especulación. Segundo, se menciona la posibilidad de que sus carreras profesionales hayan tomado rumbos muy diferentes, con proyectos que los alejan geográficamente y emocionalmente. Ambos son muy ambiciosos, y quizás sus visiones de futuro a largo plazo ya no concuerdan. Tercero, y quizás la más intrigante, es que haya habido un desacuerdo fundamental sobre temas importantes de la vida, como el matrimonio, la familia o el estilo de vida que desean llevar en el futuro. Estas son discusiones que, si no se resuelven, pueden ser un punto de quiebre definitivo. Y finalmente está la opción de que simplemente el amor se haya acabado, que la chispa se haya apagado, y que hayan decidido que es mejor seguir adelante por separado, incluso si eso significa un final sorpresivo y público. Lo que sí es seguro es que esta noticia, publicada el 25 de diciembre de 2025, ha dejado una marca en el calendario de las relaciones públicas. Ha sido un regalo de Navidad inesperado, para bien o para mal, y su impacto seguirá sintiéndose en las semanas y meses venideros. Seguiremos atentos a cualquier declaración oficial o a más información que pueda surgir para mantenerlos al tanto. Para recapitular, la noticia impactante que ha sorprendido a todos el 25 de diciembre de 2025 es la ruptura de Mert y Afra. Lo que más ha llamado la atención es el momento en que se ha anunciado, en pleno día de Navidad, y la falta de una explicación detallada, lo que ha dado pie a innumerables especulaciones sobre las razones detrás de su separación. Las redes sociales están ardiendo con comentarios y teorías de los fans, y figuras públicas también han reaccionado. Así que, amigos, esta ha sido la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que está sucediendo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que hay alguna razón oculta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Mert y Afra, para que se enteren de la noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.